Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast que estamos creando junto con la SED Fundación, Hospitalidad Emprendedora. En este marco de conversaciones queremos enfocarnos hoy en emprendimiento en femenino y para ello tenemos a Mónica y Catherine. Ahora también se presentarán, nos comentarán a qué se dedican y hoy nos gustaría también llevar esta charla hacia lo que es el emprendimiento en red, el liderazgo, el cómo apoyar a que más mujeres tengan un desarrollo personal y profesional óptimo desde su experiencia y su trayectoria. Así que si quieren empezar un poco comentándonos acerca de esa trayectoria profesional, a qué se dedican, quiénes son. Muy bien, muy bien. Pues bueno, encantada. Soy Mónica Bonafonte. Soy patrona de FIDEM. FIDEM es es la Fundación Internacional de la Mujer Empresaria, Emprendedora y Directiva. Entonces, lo que somos es una red de mujeres que nos dedicamos a emprender. Hay algunas que están empezando, hay otras que llevan muchísimos años, hay empresarias que tienen una red internacional de sedes en todo el mundo. Bueno, hay desde la más, ¿no?, que está empezando todavía con la idea de negocio, pensando cómo cerrar y tal, hasta mujeres ya con una trayectoria muy consolidada, que fundamentalmente nos dedicamos a apoyarnos, ¿no?, entre nosotras y apoyar a cualquier mujer que quiera emprender. Esta es nuestra misión. Lo basamos mucho en valores que para nosotros son importantes y intentamos emprender desde el valor que aportas a la sociedad, desde el valor que nos aportamos unos a otros. Entonces, esta es la base, siempre está ahí, el tema de los valores es fundamental para nosotras. Y eso quiere decir pues intentar que dentro de la empresa pues siempre estemos pendientes de lo que nosotros llamamos, ¿no?, de proyectos de copersona, de igualdad de responsabilidades, igualdad de oportunidades, que no haya situaciones de violencia para nadie, ¿no?, que no haya una discriminación para nadie. O sea que estos valores están siempre muy presentes y desde ahí queremos construir empresas, ¿no? Y esto lo hago, pues bueno, es un tema vocacional, voluntariado, de activismo total. Y luego, aparte, profesionalmente, yo soy asesora. Entonces, me dedico a asesorar a empresas, pymes, hasta empresas grandes, y también a colegios profesionales, a fundaciones. O sea, que me dedico al asesoramiento estratégico, sobre todo para transformaciones, para momentos disruptivos, que la empresa tiene como muchas dificultades, a lo mejor tiene que hacer tiene un reto muy importante y entonces tiene que alinear a los equipos, tiene que introducir tecnología, que bueno, todos estos momentos así que aparte tiene que seguir produciendo en su día a día lo que ya produce, pues aquí es donde yo puedo aportar valor. Sí, sí. Mucho gusto. Hola, encantada. Gracias por abrir estos espacios. Yo soy Catherine González. Yo soy CEO y cofundadora de Brava, una empresa que actualmente tiene 8 meses. Está fundada aquí en Barcelona. Y Brava viene de una expansión desde México. Yo aparte tengo también el puesto de directora global en Sky Group, que ya tengo 10 años en la compañía y a lo mejor va surgiendo ahorita en el Inter con el crecimiento de la plática, pero he estado como en todos los niveles o en todas muchas áreas dentro de la empresa y la forma en la que he evolucionado. Y se dio la oportunidad en la que veíamos, vaga redundancia, esta oportunidad de crecimiento, se me hizo la oferta y es que yo me vengo para acá. Somos una empresa de tecnología e innovación. Tenemos diferentes unidades de negocio, salud, turismo, además de nuestra unidad de negocio de desarrollo a la medida para nuestros clientes. Y Brava está enfocada mucho para el área de turismo inteligente. Es por eso que empezamos a generar como ahora un ecosistema de este lado. Acabamos de activar ahorita un centro de innovación binacional con Monterrey, que es la ciudad donde yo soy. Entonces es empezar como a explorar este nuevo camino, al menos para mí, porque no estaba yo full en un inicio, empezando con turismo. Veía como un poquito de todo y esta había sido en un inicio para mí como poquito la más alejada, pero al final del día era como el camino y el objetivo era el mismo. Entonces, que da igual cuál sea como el sector, ¿no? Entonces, muchas gracias. Genial. Quiero empezar esta conversación hilando con algo que estuvimos hablando en la conversación anterior, en la charla anterior con Elena y Ángela, que uno de los estudiantes también puso sobre la mesa, que era acerca de los estereotipos o las expectativas. Y también ahí atarlo con una publicación que vi tuya, Catherine,
en LinkedIn justo en el 8 de marzo, el 8M, que hablabas acerca de un momento en el cual tú decidiste dejar de sentirte que tenías que cumplir con ciertas expectativas, romper el molde, ¿no? Y como que liderar tu propio camino, ¿no? Era más o menos el concepto de la publicación. Y aquí me gustaría que me digan ustedes desde su perspectiva, ¿cuáles creen que son esas expectativas que tenemos hoy en día en las mujeres que tendríamos que dejar atrás en la realidad de hoy y en la realidad que queremos construir como sociedad o que deberíamos querer construir como sociedad? Yo creo que el peor enemigo para cualquier persona, independientemente si somos mujeres o hombres, son esas expectativas, porque hay veces que nos desilusionamos de algo y son de esa misma expectativa tan alta que a lo mejor era inalcanzable y no era necesaria llegar a ese punto. Yo de ese post, como dando un poco de contexto, yo hablo como de un tema particular en mi vida que al menos fue la que cuando me empecé a desarrollar más profesionalmente, pero en realidad es que siempre he sido la niña patas para arriba, ¿sabes? O sea, la que cuestiona, la que dice por qué. O sea, yo vengo de la segunda ciudad más grande de México, que es Monterrey, Nuevo León. Tenemos bueno, Nuevo León es el estado, Monterrey es la ciudad. Tenemos 6 millones de habitantes. Yo les digo que somos un pueblo bien hecho, porque al final del día siempre nos dicen que somos provincia, los de la capital, como este pique, como lo hay aquí también con Madrid y Barcelona, y yo identifico mucho Barcelona con Monterrey, pero era desde las mujeres van allá y los hombres van acá, o sea, tú no tienes que estar haciendo en esas conversaciones nada, y yo siempre era, pero ¿por qué? Es que las mujeres no se deben de sentar así, y es que nada más un vestido para la mujer, no un pantalón, y yo me crié en un matriarcado donde mi abuela a veces era una contradicción porque decía, tú necesitas ser independiente para que no dependas de un hombre, pero al mismo tiempo era de no puedes estar sola. Entonces, para mí, creo que fue un criterio muy rápido el que me formé. O sea, yo no crecí con mis papás, me creé totalmente con mis abuelos. Ellos estaban ahí, pero ausentes, al final del día fuera del círculo. Y fue algo en lo que siempre tuve que forjarme yo sola. O sea, mi abuela fue, yo creo que a pesar de tener esas incongruencias a veces, digo, pues venía de otra época, ya tampoco le enseñaron cómo eh, inclusive sacar su lado femenino, pero me ayudó mucho a impulsarme y a no pedir permiso y a no quedarme callada, ¿sabes? Y el hecho de que yo diera ese post que habla sobre cómo yo fui en las etapas de mi vida creciendo, me casé, me divorcié, tuve una hija y al mismo tiempo hacía miles de actividades, más que nada por el hecho de que sí se podía, no por el sufrimiento que llevan y sacrificio, sino porque para mí, desde antes, yo creo que si no hubiera tenido como romper ese esquema, no hubiera funcionado en ese momento, no me hubiera hecho salir de algo cómodo probablemente, o sea, yo creo que siempre hay que retarnos y buscar esa incomodidad, porque si no, al menos para mí en ese momento fue algo en donde yo ya no quería estar y decidí siempre buscar más y a veces era inconsciente, que yo creo que muchos de los seres humanos tenemos que a veces vamos haciendo las cosas y algo en lo que trabajo en mí es por qué estoy haciendo las cosas, o sea, ser consciente tanto para bien o para mal, para las cosas que me están dejando ese beneficio y hacia dónde puedo llevar, pues poder mejor encauzarlas. Bueno, pues yo creo que los estereotipos evidentemente existen, todos tenemos estereotipos y no solo en la forma de vestir, en el peinado, en el tal, o en lo que se espera de nosotros a nivel profesional y lo que no, sino en muchas más cosas, en la opinión política, en la activación social, o sea, hay como una especie hay muchos cuadraditos o muchos cubículos donde tú puedes llegar a ponerte, pero a mí me parece, como soy súper práctica yo, me parece como una pérdida de tiempo todo este tema, ¿no? Entonces como siempre pienso que al final las expectativas, cumplir con las expectativas de los demás es imposible, porque en estas salas, si yo ahora les pregunto a cada uno las expectativas que tienen con relación a mí, por ejemplo, van a salir
10 cosas distintas o 20 cosas. Es decir, entonces, como es absurdo porque no tiene ningún interés, y no para mí personalmente, pues yo creo que al final cada uno tiene que desde sí mismo ver qué es lo que le hace sentir bien, cómo se siente cómoda o cómodo, ¿no? Cómo puede desarrollar sus capacidades al máximo. Y somos distintos, con lo cual la manera en la que tú lo harás será diferente a la que lo haré yo o la que lo harás tú. Y ahí es donde yo creo que se diluye todo y se rompe, ¿no? Yo creo que cada uno conocernos bien y saber qué es lo que nos hace ilusión, lo que nos motiva cada día, cuando te levantas por la mañana y dices, qué guay que hoy me toca hacer, qué guay que hoy vengo a hacer un podcast, ¿no? Qué chulo, qué divertido, ver a gente joven que está estudiando, o sea, todo esto a mí me encanta, con lo cual se supone que yo debería estar aquí o no, debería estar otra mujer en mi lugar, debería estar un hombre, es que no lo sé, pero es que no me importa, o sea, no creo que tenemos como que quitarnos, no podemos estar siempre mirándonos en un espejo, o sea, nuestro espejo somos nosotros y al final, si tú sabes cuáles son tus intereses, cuáles son tus valores, pues adelante con eso, o sea, todo lo demás es como ruido, ¿no? La vida ya es muy complicada, yo creo que no podemos complicárnosla tanto, ¿no? Y sí que es verdad que preocupa, por ejemplo, pues los estereotipos a nivel físico, las exigencias muchas veces sobre la mujer a nivel físico, y lo ves en las redes sociales y es como decir, pero si esto es un filtro, si esto nunca va a ocurrir, una mujer en el mundo real, no, habrá alguna que sí, que tendrá este aspecto físico, ¿no? Pero la mayoría somos diferentes todas, ¿no? Distintas, entonces no seremos nunca un filtro. Y de verdad queremos ser un filtro. Entonces yo creo que este cuestionamiento sí que está súper bien que nos lo hagamos, pero yo creo que al final tiene que nacer de ti, ¿no? ¿Quién quieres ser tú? Yo a mis hijas siempre les pregunto, ¿y tú quién quieres ser cuando seas mayor? Porque tú lo decidirás, o sea, todo lo que tú vayas haciendo, la manera en la que tú reacciones, el comportamiento, los lugares donde tú bebas de información, las fuentes, todo eso te irán construyendo. Entonces, ¿tú quién quieres ser? ¿No? Y a veces, pues una pregunta que yo me la hago también cada día, ¿yo quién quiero ser? Y estereotipos es que es un lujo, ¿no? Es como para mí un lujo en el mundo que vivo ahora mismo que no caben, pero existen, ¿eh? Existen. Yo me di cuenta, por ejemplo, yo me divorcié y entonces me quedé sola con 2 criaturas muy pequeñas, de 1 año y pico y de 5 años. Y recuerdo las primeras noches que cogía como una moto de juguete de plástico y la ponía en la puerta de la entrada por si entraba alguien para que cayera la moto y escucharla y despertarme. De repente tenía un miedo que no había tenido. Y era puro estereotipo, porque era en plan que si yo tenía a mi ex marido a mi lado, pues había una fuerza en la casa. Y yo pensaba, pero si entra una persona con un machete, es que ni él ni yo vamos a poder hacer nada. O sea, no sé cómo explicarte. O sea, ¿qué puede hacer él que no puede hacer yo? Entonces me tocó trabajármelo. Y yo en la vida solo veo oportunidades todo el rato, con lo cual pensé, esta es mi oportunidad de trabajarme a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que decidir quién queréis ser y para adelante. Y si lo llevamos todo esto al entorno profesional, al desarrollo profesional de mujeres y a acompañarlas en el emprendimiento, y creo que vivimos en un entorno altamente competitivo. Es como que siempre tenemos que sentir que queremos ser mejor que la competición o siempre estamos llamados a competir. Un poco es como que el mundo del emprendimiento, de la empresa, está creado así, ¿no? Al menos como lo veo yo. Y muchas veces también como que ese entorno competitivo se siente más masculino y a veces, y en la conversación anterior también hablábamos sobre esos momentos de negociación o de hablar de números. Y aquí me gustaría hablar acerca del el liderazgo femenino, ¿no? De cómo, o sea, qué significa liderar hoy o liderar en esos entornos competitivos, tú también como CEO, directora, expansión desde lo femenino, siendo mujer, a diferencia de quizás como venimos haciendo las cosas. Creo que no deberíamos llamarlo, o sea, por el simple hecho de ser femenino como algo ya de naturaleza o de biología, deberíamos verlo más como en el sentido en el que hoy en día, y a lo mejor tú lo sabrás más, Mónica, que estás más con la fundación, con la asociación en datos, pero eh, somos mujeres más preparadas, también mujeres, como mencionabas en la sesión anterior con tu comentario, o sea, también el objetivo realmente es llegar ahí, o sea, son muchas preguntas ahora que las mujeres anteriormente a lo mejor ni siquiera se preguntaban porque no había esa oportunidad y que hoy lideramos o buscamos, o al menos yo en lo personal, liderar desde, o sea, no posicionarme negativamente, sino
llegar sin preguntar, porque al final del día, a veces, en algunos de los casos, no se nos da esa oportunidad de primera y tenemos que romper esa pared. Y si llegamos siempre pidiendo permiso, y era lo que comentábamos hace rato, de que es que no digas perdón, o sea, acéptalo, como cuando te dan un cumplido a cualquier persona, ¿verdad? A veces no sabemos recibir ese buen feedback. Y yo creo que desde ahí comienza esa misma autoconstrucción de autoconfianza, porque esa es la que nos va a llevar al punto de decir, ok, si tú no confías en ti, pues ¿quién más va a confiar en ti? O sea, se va a notar en el momento en el que tú vayas y te posiciones, en el que te presentas, entendemos que hay nervios y los abrazamos y todo, y habrá días buenos y malos como todos, pero yo creo que hay que trabajar todos los días en eso, no por el hecho de ser mujer liderar diferente ni por una biología, aunque una vez, o sea, leí que había un estudio de Harvard donde en situaciones de crisis globales las mujeres predominaban más en resiliencia y honestidad y algunos otros. Sí hay factos que nos caracterizan más como por el lado femenino, pero eso no debería dejar de lado el hecho de que sea diferente o no por una simple biología. Entonces, considero que deberíamos de todo el tiempo estar autoconstruyéndonos, trabajando en nosotros, y si de esta manera nosotros también podemos apoyar a las demás, porque a veces no llega esta información o se rezagan o está como más pequeña la otra persona, es ir fomentando también esa difusión, porque creo que faltan muchos role models donde no hay eso y tú dices, no es lo mismo cuando los hombres llegan y se posicionan y él está ahí, entonces ahora cómo le voy a hacer yo si vengo de tan abajo o soy simplemente alguien que no tiene estudios. Entonces para mí es mucho trabajar en sí mismo, pero también el estar pues empapándonos de un ecosistema saludable en el que nos pueda llegar a seguir motivándonos a llegar a ese punto de posicionamiento. Bueno, sí, me parece muy interesante, ¿no? Cuando hablas del liderazgo en femenino y ahora explicabas, ¿no, Catherine, que al final a lo mejor es como no irnos a la parte biológica. Yo no soy la persona experta que puedo saber o hablar sobre si hay un tema genético o epigenético, si es contextual o si es biológico, el comportamiento en el liderazgo, ¿no?, de las mujeres y de los hombres, pero sí que es verdad, lo que sí que podemos hablar es de lo que se observa, ¿no?, en ese comportamiento, de las diferencias que observas en el comportamiento. Y realmente hay diferencias, hay un histórico, o sea, no partimos de cero, con lo cual venimos de un histórico en el que se ha ido transmitiendo, incluso a nivel de memoria histórica, transmitiendo en generaciones a un nivel ya biológico también, una serie de comportamientos y luego está la sociedad que contextualiza tu actuación, con lo cual estamos afectados por nuestro contexto y no somos puros y no somos descontextualizados. Con lo cual sí que ves cosas. Por ejemplo, el síndrome de la impostora lo vemos muy a menudo en las mujeres, con mucha diferencia en relación a los hombres. O sea, el hombre en general es invitado a hacer una ponencia o a hacer un tal y normalmente tiene la confianza de que puede hacerlo bien. Y muchas veces la mujer dice, pero yo, esta pregunta nos la oímos mucho. Nosotros tenemos unos premios que son unos premios muy importantes. Ahora mismo los premios FIDEM son los premios más importantes que hay en empresa a la mujer que emprende y a la mujer directiva y tal. Y realmente cuando le decimos a la candidata o a la ganadora, ¿no?, de una de las categorías, oye, eres la persona que el jurado ha escogido este año y tal, muchas veces nos encontramos, pero yo, pero habrá otras mejores que yo, ¿no? Entonces, esta sensación como de que siempre hay otras mejores que yo es muy habitual y esto condiciona. Pero yo siempre pienso que tenemos que activar como un valor, como algo en positivo, el histórico también, ¿no? O sea, no lamentarnos de él, sino aprovecharlo. Por ejemplo, en una negociación, que antes hablaba de una negociación, por ejemplo, yo soy una gran negociadora. Entonces, en las negociaciones, tú aprovechas estos talentos que se te presuponen y que a lo mejor has ido heredando y has ido asumiendo desde pequeñita y con lo cual los has desarrollado. Entonces, no me verás gritar, no me verás agredir a nadie, no me verás a tal, porque no estoy criada así, porque, ¿no?, y esta cosa ya funciona, ¿no? Los niños se pegan 2 tortas y se arreglan el camión y entre ellos se han arreglado y tal, y normalmente, bueno, las niñas muchas veces pues lo resuelven de otras maneras. Entonces, eso para mí es un valor maravilloso porque tú puedes negociar desde
más desde el amor que desde el miedo, ¿no? Entonces, porque ya tenemos práctica de hacer estas cosas. Con lo cual, pues perfecto, ¿no? Tú, por ejemplo, la mujer muchas veces tiene una visión corta corta de cercanía, de distancia, ¿no? Hablamos mucho más las mujeres, hablamos entre nosotras. De hecho, hay un estudio de Stanford buenísimo que explica cómo los hombres, las mujeres, digamos, mentalmente están más sanas porque hablan entre ellas. Y el hombre que está más sano es porque tiene a su lado una mujer con la que habla, porque tiene confianza con la pareja o con la amiga o con tal y habla con ella. Entonces, eso es un talentazo, es un supervalor. Entonces, eso en un equipo genera un estilo de liderazgo distinto, porque tú te estás mirando a todo el mundo. A mí me interesas tú y quiero que tú me expliques qué te ha pasado y si quieres nos podemos hacer un café y me lo explicas porque quiero saber por qué vienes hoy así, por qué estás nerviosa, qué te ha pasado. Entonces, esta mirada de pequeña escala y humana hace que el liderazgo de equipo sea distinto, es diferente. Y creo que tenemos que aprovechar cada uno lo que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el hombre a lo mejor tiene muchas veces un impulso hacia el objetivo mucho mayor, entonces tiene esta capacidad, casi como esa visión de caza, ¿no? O sea, entonces tiene esa competitividad, yo la veo mucho más en hombres que en mujeres. La mujer, cuando yo era más joven, las mujeres, yo me acuerdo que las oías muchas veces en las empresas, tu peor enemigo es una mujer. O sea, el peor enemigo de una mujer es una mujer, porque es que son unas víboras, porque tal, porque esto lo oíamos en las empresas. Y entonces era como que, wow, ¿no? O sea, y sin embargo esto ha quedado atrás del todo en nuestra sociedad, ¿eh? En nuestro entorno, en el mundo donde yo me muevo, por lo menos, yo no oigo ahora esto de manera tan clara y recurrente, ¿eh? Y sin embargo, sí que esa sororidad de la que hablamos, esa red de mujeres, esa tal, yo creo que más quien menos la tiene, o a nivel personal o a nivel profesional, o sea, hacemos red y nos ayudamos, ¿no? Y esto también es bastante característico de la mujer. Justo por ahí quería ir hacia redes, también porque Catherine has mencionado ecosistema, rodearte de un ecosistema saludable. En la charla anterior también se mencionó mucho la comunidad, la colaboración. ¿Qué papel, por ejemplo, FIDEM, que es una red, qué papel, cómo influye en el camino profesional de las mujeres? ¿Cuáles son las acciones, las actividades, las iniciativas que llevan a cabo? Me gustaría saber eso. Y luego, Catherine, después también si nos podría decir, por ejemplo, si tú en este camino profesional de venir hacia Barcelona, crear una nueva red también, si te has encontrado con un apoyo específico o dónde buscas esas redes también cuando te mueves de un país a otro del otro lado del charco, digamos. Pues así como un resumen rápido de lo que hace FIDEM, porque hace muchas cosas, porque somos muy activas todas. FIDEM, por un lado, tiene una pata de servicio muy, muy práctica, muy aplicada, que es mujeres que tienen una idea en la cabeza y quieren que aquello se convierta en negocio, pues dime qué quieres hacer y nosotros te ayudamos. Te ayudamos en el sentido de acompañamos esa idea de negocio para que puedas desarrollar un plan de negocio, para que pues te ponemos, por ejemplo, tenemos una cosa que llamamos la comisión de sabias, que son directivas o empresarias que ya han pasado por esa fase en ese sector y a las cuales convocamos para, oye, elegimos entre las 150 las mejores para aquella idea y se reúnen, entonces pues hay 3 o 4 que asesoran a aquella emprendedora, pues a lo mejor en cómo cómo empezar con la primera tienda, o como a veces tenemos una peluquería, un centro de belleza, una frutería, o sea, cosas muy pequeñitas. A veces hay mujeres con ideas muy, muy escalables, ¿no? O sea, como un tema tecnológico, como un tema. Entonces buscamos para cada caso la empresaria que sabe mucho de ese tema y que ya lo ha hecho antes, con lo cual es un asesoramiento como muy práctico. Y luego tenemos una persona técnica, Verónica, que es maravillosa, que ella ayuda a desarrollar el plan de empresa. Esto a nivel como muy, muy aterrizado y muy práctico. Y después hacemos como por lo menos 2 cosas más. Una es dar visibilidad a las mujeres, porque creemos que Frida Kahlo es una tía magnífica, pero ya está muerta y necesitamos referentes vivos. Entonces nosotros intentamos ofrecer referentes de mujeres vivos, que hay la pera. O sea, yo soy jurado de los premios FIDEM. Es dificilísimo elegir. O sea, yo cuando se llegan las candidaturas,
es que dices, ¿y esta mujer, yo por qué no la conocía? ¿Y esta de dónde ha salido? O sea, ¿no? Entonces hay un montón de mujeres. Entonces cuando a mí me llaman para un panel y dicen, no, es que claro, tenemos un problema porque hemos hecho un panel para un coloquio, no sé cuántos, y es que no encontramos mujeres. Y digo, ¿pero cómo puede ser? Digo, si es que hay muchas mujeres muy valientes y muy talentosas, ¿no? Entonces intentamos dar visibilidad a todas las mujeres que tienen ganas y animarlas a ellas a dar un paso adelante y ser visibles. Y después hacemos lobby. Es decir, que intentamos que esta corresponsabilidad, que esta igualdad de oportunidades y de responsabilidades entre todos, pues se produzca. Intentamos y eso lo hacemos pues hablando con las administraciones, hablando con las empresas. Tenemos empresas dentro de FIDEM que son un referente en programas como por ejemplo Sorli, la Fundación Sorli, que ha hecho un programa de cuidado de la violencia de género dentro de la empresa espectacular. O sea, hay que decir que, bueno, hacemos también esa labor también de divulgación hacia la sociedad y de lobby con las administraciones. Wow, bueno, me gustaría hacer como 2 escenarios. Uno, o sea, rápido. Uno de donde vengo yo, Monterrey, te digo que me identifico mucho con Barcelona porque también somos industria, o sea, también creció la ciudad así. Y la realidad es que la competencia ya sigue siendo masculina. O sea, lo que decías ahorita de mm, allá todavía lo creo así, que no hay peor enemiga de otra mujer que no sea otra mujer, porque las que hay también llegaron en algún punto, porque es tanto la competencia que te tienes que poner más para que no te pisen, ¿sabes? Sin antes de eso ya te tuvieron que haber acosado, ya, o sea, ya tuviste que haber pasado por muchas otras cosas, que termina la mujer siendo de hierro y ya cuando se le acerca a otra, pues ya no quiere, y hay de todo, ¿verdad? Claramente. Pero sí era mucho la competencia. Entonces, desde mis inicios, yo te podría decir que mi 99.9 de mis amistades son hombres. O sea, yo siempre he empatizado más con los hombres porque pues yo no era muy femenina, yo era más de jugar cosas rudas y los hombres, pues lo normal, volviendo como a los estereotipos, ¿verdad? Que estaba como muy definido. En la escuela me regañaban y cosas así, pero siempre fui más hacia ese lado, entonces también con eso y conforme fui creciendo y la competencia profesional, pues hacía que yo me inclinara más hacia la parte masculina y eso hacía que menos tuviera el acercamiento o que ni siquiera supiera relacionarme con las mujeres porque ya había un simple rechazo por parte de ellas. Ahora, cabe mencionar que mi socio, Gustavo, pues bueno, es hombre, entonces al menos en la compañía siempre se han destacado como la participación de las mujeres y dentro, al menos nosotros, no se fomentaba eso, era como de que, a ver tú, y adelante, o sea, ya te daban un logro y todavía ni lo estabas haciendo, ¿sabes? Entonces ayudaba mucho a írtela creyendo de ok, realmente estoy haciendo esto, realmente puedo hacer lo otro, no te sientas mal, vamos a hacer de esto, creo que vamos a hablarle a la prensa, vamos a publicarlo, tú cuélgate todo lo que podamos nosotros, o sea, te lo estoy dando, pero ¿cuántas de esas compañías realmente hay en las que ayudan a sus líderes, y no solamente en México, sino en general, ¿verdad? En el mundo. Yo llego aquí y empiezo a ver pues eventos más enfocados a mujeres, startups, bueno, pitches de startups con mujeres también, o sea, como más el involucramiento de las mujeres, y aunque yo sé que todavía está ahí un área de oportunidad, yo viniendo del otro lado, para mí es como de, ok, yo sé que todavía hay mucho que hacer, pero para mí esto ya es más avance de donde yo venía. O sea, ya tienen más oportunidades, ya tienen más voz, ya la competencia no se siente, como dice Mónica, o sea, yo no digo que no lo haya, pero tanto sana y no, pero ya lo veo más como una red de apoyo. No he creado en sí una red femenina, porque en general todavía estoy como pues en general creando una red, ¿verdad? Pero sí puedo notar mucho eso, o sea, cómo se apoya, cómo están cada vez más mujeres levantando la mano para crear un emprendimiento, para levantar un fondo, para hacer como lo hacen los hombres, si lo quieres ver así, ahora nos toca a nosotras ser esas voceras, esas que se lanzan al vacío sin saber y cruzar, como decías ahorita, al otro lado del charco sin saber nada, pero
pues es un trabajo. Yo creo que se tiene que hacer todavía. Hay mucho por hacer, nunca se deja ni de aprender ni de aportar nada, pero para mí, al menos yo veo un avance y me agrada lo que veo de este lado, no solamente con España, sino en cuestión Europa, cómo se gestiona, inclusive políticamente, o sea, yo veo mujeres aquí, o sea, nosotros en México ahora tenemos una presidenta mujer, y entre que le dicen que sí, que no, pues al final del día se ha llevado como un respeto en algún punto, a veces cuando toma decisiones, sean buenas o sean malas, pero como que la gente empieza a adaptarse y a cambiar su mindset de decir, bueno, ahora las posiciones de poder ya son una mujer. Y ella misma lo dice, de que, bueno, presidenta con A, independientemente si está bien o no por el tema de inclusión, y si realmente su narrativa va hacia ganar como militantes, pero anteriormente no se hacía. O sea, entonces vamos de pasos pequeños, pero podemos lograr muchas cosas realmente. Franco, ¿te importa que añada una cosa? Porque como me preguntas lo que hace FIDEM, no me puedo ir de aquí sin explicar que estamos haciendo un proyecto que además está liderado por María Bellanet, que es de aquí del CET, que es un premio, dentro de los premios FIDEM hemos abierto una categoría para los jóvenes. Entonces hay un premio precisamente que estamos trabajando las bases y que saldrá ya, o sea, dentro de muy pocas semanas, que es para reconocer el talento de las estudiantes jóvenes que tienen ideas y ganas de emprender. O sea que también es un tema importante que no quería marcharme sin decíroslo, porque además es que lo hacemos en colaboración con vosotros. Me encanta porque me permite hilar con la pregunta a las estudiantes que nos puedan estar escuchando o acompañando, ¿qué les recomendarían que hagan hoy en día para empezar a crecer o desarrollar esa carrera profesional? Creo que así como está el síndrome del impostor, yo también le llamo el síndrome del alumno o la alumna perfecta en este caso. O sea, el que tú sacas todo 10, la nota perfecta, pero te quedas callada. O sea, las oportunidades no van a llegar si te quedas sentada en un rincón. O sea, hay que levantar la voz y al menos yo cuando he tenido este contacto tanto con estudiantes o con empleadas, y da igual si son mujeres, lo digo porque son chicos, están creciendo, se están desarrollando, están generando como ideas en su cabeza, sí los impulso mucho a que no se queden callados, o sea, a que levanten la voz, a que si tienen un proyecto o una idea, por más tonta que pudiera parecer, o sea, se hagan notar, porque al final del día hay veces que alguien que realmente no aporta nada está ahí solamente porque hizo show, ¿sabes? O sea, y tú dices, bueno, pero es que ella no hace, o él no hace nada, yo podría hacer así. Pues sí, pero no levantaste, no te hiciste ver, o sea, ya se los comió el oído, o sea, ¿sabes? Se supo rodear. Hay una película que me gusta mucho, que se llama Jerry Maguire. ¿Conoces a Jerry Maguire? Y salen como unas frases de una persona adulta así sentada en un traje, como que hacen cortes, y dice, el éxito de este negocio son las relaciones personales. Entonces, que se sepan ahora empezar a desenvolver con la comunicación, con decir, ¿sabes qué? Yo puedo aportar en eso. A lo mejor no va a funcionar en nada, ¿sabes? Pero ya estás viendo un aporte de la persona en cuestión de que no solamente está ocupando una silla. Entonces, creo que también fomentarlos a ellos y empujarlos y darles como esa nalgada de, oye, adelante, o sea, no pasa nada, o sea, nadie va a venir por ti, nadie lo va a hacer. Y si tú crees que ahora tener una nota buena y pasar una clase es lo más difícil, espérate que entres al mundo empresarial, espérate que, o sea, hay más tiburones allá que te pueden llegar a comer. Desde ahorita empecemos a foguearlos para que al final del día ellos son las nuevas generaciones, o sea, ellos son los que se van a quedar, son los que van a generar nuevas ideas y si nosotros tampoco estamos para apoyarlos en lo que podamos estar en este plano, pues no va a haber nadie, ¿sabes? O sea, quien los pueda a ellos seguir motivando, si ellos mismos por cuestión generacional o lo que tú quieras, no lo pueden hacer por sí solos en algún momento.
Sí, a mí hay como un dato cualitativo y uno cuantitativo que me chirrían mucho juntos en el relato. Y el otro día estaba hablando con una directiva de Randstad, que es socia de Fidem, y me explicaba, ¿no?, que hoy en día son los jóvenes los que eligen, ¿no? O sea, van a las entrevistas y, bueno, a ver, pero ¿qué horario tengo? ¿Qué prestaciones? ¿Qué tal? ¿No? Y son los jóvenes que eligen, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿y eso cómo se concilia con las estadísticas de dificultad de los jóvenes de acceso al mundo laboral? O sea, no lo entiendo, ¿no? Si tú eliges mucho, te quedas fuera, pero luego te quejas de que te quedas fuera. Entonces, claro, y ella me decía, pues es que es un problema, dice, al final, pues muchos están mantenidos por los padres todavía, claro. Entonces, yo lo que diría es, primero, el mundo laboral y profesional, el del emprendedor, es un mundo, pues como todos. El de los estudios es duro también, pero requiere sacrificio, o sea, requiere adaptarte. Es un entorno diferente, las empresas tienen su cultura empresarial, sus protocolos, su manera de funcionar. Entonces tú llegas allí y te tienes que adaptar. Y habrá cosas que te gusten y habrá cosas que no. Os explico cómo empecé yo. Yo tenía 24 años, me cogieron en ingeniería multinacional porque mi profesor me contrató. O sea, un profesor de la escuela me dijo, yo te quiero en mi empresa. Y yo le dije, ah, pues qué bien. Yo era arquitecta, él era ingeniero. Y dije, pues no sé qué voy a hacer en ingeniería, pero bueno, me parece bien, qué curiosidad. Total, que empecé llevando cafés, o sea, haciendo fotocopias, llevando cafés, por lo que me pedían, yo hacía lo que me pedían, liándola, porque me pidieron una cosa y la hice al revés, entonces me equivoqué, la lié parda, empecé como pude, ¿no? Pero haciendo pues lo que la empresa me decía que hiciera. No, a ver, con límites, por supuesto. Pero quiero decir que al final empiezas pues picando piedra muchas veces. Y al cabo de 4 meses, pues el director general me llamó y me dijo, yo te veo a ti con dotes para la organización. Entonces quiero que lideres un área nueva de arquitectura. Yo no tenía ni idea, ni había hecho gestión, ni me había formado, ni había hecho arquitectura. Con lo cual, pero yo le dije, vale, no sé hacer eso, pero yo soy más de organizar que de que me organicen. O sea, yo ya soy muy de organizar. Entonces, digo, en eso sí que me veo reflejada. Y entonces yo di el paso adelante y le dije, vale, de acuerdo, pero ya me enseñaréis, ya me ayudaréis, porque esto no sé hacerlo. Y entonces tuve compañeros magníficos, jefes magníficos que me ayudaron a aprender y a formarme y a entender qué era eso de poner en marcha un negocio dentro de un negocio, que al final es lo que tenía que hacer, ¿no? Pero yo sí que animaría primero a que la cultura del esfuerzo, ¿no?, la tengamos, la desarrollemos, porque es esfuerzo, o sea, la empresa es esfuerzo, el emprendimiento, antes os escuchaba, o sea, no sé, del 1 al 10, ¿cómo catalogaríais o cómo valoraríais el esfuerzo que tenéis que hacer cada día para tirar adelante la empresa? En 10 no, en 12. Entonces, sí, la vida hay que esforzarse mucho. Y luego yo diría, yo les animaría a ser curiosos y valientes. Porque, y básicamente esto, esfuerzo, curiosidad y valor. ¿Por qué? Pues curiosidad, porque yo las personas más sabias que conozco son hipercuriosas. O sea, son las personas que preguntan todo el rato. Y preguntan, y yo las he conocido a veces a lo largo de mi vida, y yo pensaba, pero este señor o esta señora, ¿por qué me pregunta esto? ¿No? O sea, qué cosa. Entonces venían de otros países y me decían, pero aquí un taxi de la Plaza Cataluña, tal, ¿cuánto cuesta? Y aquí un kilo de arroz, ¿cuánto cuesta? Y yo pensaba, ¿pero qué le pasa? ¿No? Y lo que le pasa es que era un espíritu curioso. Y luego íbamos a una reunión y tal, y lo escuchaba y decía, y me quedaba con la boca abierta, decía, pero qué tío tan interesante, o que te digo un tío porque me acuerdo la primera vez que me ocurrió eso. Y era un señor que luego dije, ¿cuánto sabe? Pero claro, sabe mucho porque pregunta mucho. Entonces, claro, yo os animaría a preguntar todo el rato, que no pasa nada. Y ahí viene lo del valor y la valentía. Que valiente no es el que se atreve con todo, valiente es el que tiene miedo y lo hace igualmente. Entonces, el miedo a la vergüenza, el miedo al ridículo, el miedo a parecer tonto, el miedo, o sea, esto está ahí, pero hay que vencerlo, o sea, hay que ser valiente y decir, pues yo igual alguien piensa que soy tonta, yo muchas veces he hecho preguntas que he pensado, habrán pensado que soy tonta y no pasa nada, no se ha caído el mundo, no. Entonces, nuestros miedos estos hay que superarlos y hay que decir, yo voy a preguntar porque yo quiero aprender. Entonces, yo diría que seáis muy curiosos y que sepáis que hay que esforzarse mucho, nada más. Me gustaría agregar. Recuerdo a veces en un networking que decían como que cuál era el valor que más o algo que apreciabas más de tus empleados al ser líder. Y yo decía mucho la parte de la curiosidad porque yo soy muy curiosa. Les digo, podrán ser responsables, o sea, lo que tú quieras. Le dije, pero si no eres curioso, o sea, no te van a hacer esa cosquilla de querer aprender más. Y lo decía mucho, al menos poniéndome de ejemplo de cómo yo fui evolucionando de oye, ¿cómo le puedo hacer aquí? Y si hago esto, y como me dan mucha confianza y mucha libertad, que también está como la contraparte de que
tu líder también te permita tener ese acceso a generar valor, porque muchas veces te limitan por el hecho de no tener experiencia o lo que sea, pero al menos para mí valía mucho cuando yo les decía eso, o sea, sean muy curiosos porque eso los va a llevar a hacerse preguntas ustedes mismos que luego van a llegar a descubrir pues cosas que no tenían idea porque ni siquiera habían entrado como en ese debate interno. Uh-huh. Me gusta el tema de la curiosidad o el aprendizaje continuo también. Creo que estamos entrando en una realidad en la cual tenemos que estar reinventándonos constantemente, aprendiendo cosas nuevas, todo cambia muy rápido. Antes de ir cerrando, y por ahí si alguien quiere con su curiosidad hacer una pregunta, vamos a pasar el micrófono. Yo voy a hacer una pregunta muy quizás personal, porque justo lo estábamos hablando antes. Yo voy a ser padre de una niña. Primera vez padre, mujer, y entonces también ahora, y hablando y tal, siento que tengo también una parte de responsabilidad de empezar a derrumbar estereotipos, de darle a entender que puede ser lo que sea que quiera ser. Por ejemplo, ustedes han hablado de role models, ¿no? En castellano, o sea, de referentes, es bueno tener referentes que hayan, y justo yo con mi pareja hace 2 días decía, ahora en la casa se va a empezar a ver deporte femenino. Porque claro, la verdad es que no veo deporte femenino, es una estupidez seguro, pero es lo que se me vino a la mente a mí, desde mi ignorancia, decir voy a empezar a hacerlo, porque de esa manera mi hija va a poder ver que ella también puede ser ciclista, futbolista, atleta, lo que sea, porque yo solo veo, la verdad, deporte masculino, ¿no? Entonces dije, voy a empezar a ver deporte femenino. Pero ¿qué más puedo hacer yo como padre para empezar o sea, para saber que estoy criando una futura mujer que va a saber aprovechar esas oportunidades, que va a saber alzar su voz cuando necesita, que va a saber comunicarse, un poquito todo lo que estamos hablando aquí? Pues yo te voy a dejar tranquilo porque su mayor referente vas a ser tú y tu pareja. Con lo cual, tal como tú eres, esto es lo que va a impregnar más su visión del mundo. O sea, sois y vais a ser todo el rato, incluso en la adolescencia, cuando te envían a la porra, Yeah. sigues siendo el referente. Entonces, yo creo que si tú tienes esa inquietud, es que va a fluir solo porque ves, ya estás pensando en cosas, ¿no? Entonces, en casa se va a hablar de todo, tenéis conciencia de ese tema, ¿no? Entonces, pienso que es importante poner foco en la educación. Cuando estás educando, mi experiencia, ¿no? Yo solo he educado a 2, ¿no? A 200 no, pero a 2, que están en la adolescencia, ahora ya una ya no, menos mal. pero sí que es verdad que al final creo que hay que poner foco, hay que decir, pues, y tú ya has puesto foco, tú ya has dicho, yo quiero que pase esto. Y esto es lo primero, el primer paso. Y después de poner foco, todo lo demás yo creo que va a venir de una forma muy natural y muy orgánica, porque ya vas a poner deportes femeninos, ya cuando hables con ella ya vas a valorarla, ¿no? Igual que si valoraras a otra persona, ¿no? Que fuera un chico, es decir, que esa mirada tuya sobre ella y sobre el mundo y de tu pareja es lo más importante. Y la sociedad pues va a afectar y va a influir, y hay momentos de su vida en los que la sociedad tiene una fuerza mucho más bestia que los padres, que es la primera etapa, la pubertad, la adolescencia y tal, en la cual los padres quedan un poco relegados y sus referentes son sus pares, ¿no? Y en esa etapa hay que estar observando para poder acompañarla bien y dando libertad, porque tienen que desarrollarse. Pero yo pienso que es que ya tienes el 80% hecho, sinceramente. Sí, yo creo que podríamos decir que hoy en día hay deportes femeninos porque anteriormente ni siquiera, ¿sabes? Entonces, yo tengo una adolescente también, es mujer, y yo creo que desde que yo estaba embarazada, o sea, no tiro ni para un lado ni para el otro, o sea, es como, pues nada más lo que debería de ser, pero sí les decía, a ver, ¿por qué me quieren regalar algo rosas y tantos colores que hay? O sea, ¿por qué el rosa tiene que definir una mujer? ¿Por qué no puede ser azul, verde, arcoíris, yo qué sé? Entonces, con ella yo he sido mucho de tú puedes ser lo que tú quieras. O sea, no creas que porque el hombre está haciendo este deporte, este trabajo, y no hay a lo mejor esta figura femenina, o sea, tú puedes abrir brecha. O sea, si no está hecho es para que tú lo crees, entonces, realmente. Y es que son un espejo, o sea, tú te vas a terminar viendo y es eso, es tanta la influencia que hay y viene desde casa
que cualquier cosa que los empiece a bombardear van a tener las bases de los valores y la educación primaria que les damos como padres a ellos, que cualquier cosa negativa hacia ellos la van a empezar a rechazar porque ya se creó una fase. Porque a pesar de que ahora en la adolescencia creen su propio sistema de creencias, tú en la etapa principal como padres ya les sentaste esas bases. Entonces, crear un ser humano, o sea, la creación de un ser humano y todo lo que conlleva es muy interesante, muy retador, y uno mismo cómo va autodescubriéndose en el camino, pero creo que hoy en día con tantas nuevas cosas que hay, como lo que te decía, que ya podemos tener al menos estas figuras de deportes femeninos, y sé que van a abriendo más caminos también, ya para cuando ella llegue a una edad de un sistema de creencias propio, yo creo que va a estar más revolucionado todo. Yo sí que añadiría que es verdad que yo pensaba que íbamos evolucionando generacionalmente, ¿no? Un poquito, pues cada vez un poquito mejor en el sentido de una justicia y de una equidad y tal, pero me sorprende cuando hablo yo con, ¿no? Yo soy madre de 2 personas maravillosas, o sea, y además es que como yo soy muy curiosa, pues también han salido con la misma característica, con lo cual yo tengo que dar libertad, porque la curiosidad lleva a la búsqueda, ¿no? Y esto ha sido maravilloso, porque yo aprendo cada día, o sea, como madre, ¿no? Miro cómo funcionan como tal y alucino. Con lo cual, pero sí que es verdad que a veces digo, ostras, pues en vuestra generación, todo lo que ya hicieron nuestras abuelas, ¿no? Tal, y ahora en la nuestra, mujeres y hombres, porque ya no es solo una lucha de mujeres, es una lucha social y estamos todos implicados. Entonces, esto en la vuestra va a ser ya, ostras, ya está, ya lo habréis conseguido, ¿no? Y me dicen, no. Y me explican cosas que me sorprenden, ¿no? Como una especie de retroceso en algunas cosas, ¿no? Y como dices, wow, o sea, hay una cierta preocupación por su parte sobre lo que está ocurriendo en su generación, ¿eh? Pero bueno, yo creo que tú como padre, pues ser referente y tu mirada será determinante para su desarrollo. Gracias. Sé que hay una pregunta aquí del público, así que va el micrófono por ahí. Sí, a mí, como ha dicho Mónica antes, yo también pregunto mucho, hasta el punto de que en mi penúltima empresa me echaron por desconfiar. Y quería preguntar, más o menos, ¿dónde pondrías el límite de preguntar? Porque sí que me gusta preguntar mucho, incluso cosas que no me incumben, incluso ya temas de dinero, porque a mí me ayuda mucho más que me pongas ejemplos así, aunque no sean reales, aunque cambies los números. Pero para entender el día de mañana cómo funciona un poco todo este mundo del emprendedor, pero sí que hay gente que le incomoda. Wow. Pues es que yo no le pongo límite a eso. O sea, si tú trabajaras en una empresa en la que yo estoy, pues me encantaría. Y tú cuando me preguntes diría qué bien, que tiene una curiosidad, qué bien que puedo ayudar en algo. Entonces, a mí me parece que si tú preguntas por una curiosidad, para entender, para aprender, y te encuentras un obstáculo, no estás en el sitio correcto. O sea, es que te tienes que ir. Si no te echan, vete. O sea, porque claro, o sea, tienes que estar en un sitio donde tú puedas desarrollar esa curiosidad. A mí me parece, o sea, no la limites. ¿Por qué? O sea, ¿para qué limitarla, no? Si tienes la vida dura lo que dura, aprovéchala, pregunta, aprende. Entonces, a mí me parece que el problema no está en ti. El problema está en ese contexto. Y tienes que buscar otra cosa, o sea, que te han hecho un favor, básicamente. Claro. ¿Quieres agregar algo al comentario? No, está bien, perfecto. Creo que... No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ok. Bueno, Mónica, Catherine, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No sé si quieren cerrar con algún pensamiento, algo que quieran compartir. Bueno, yo creo que hemos dicho muchas cosas. Yo quería cerrar dándos las gracias porque me parece una oportunidad. Además, me parece que este formato es cómodo, os lo agradezco muchísimo. Es dar visibilidad también, ¿no? Esta cuestión que nos incumbe a todos. Y agradeceros mucho, agradecer a los más jóvenes que estéis aquí, porque podéis estar en cualquier otro sitio, habéis decidido estar aquí. O sea que muchísimas gracias y desearos lo mejor. Pues igualmente, muchas gracias por el espacio nuevamente y gracias, Mónica, por compartirlo. Y nada más reiterar que pues, generemos autoconfianza en nosotros, o sea, siempre con la cabeza en alto y que no es necesario pedir permiso para ocupar un espacio. Genial. Muchísimas gracias.